con fondos del gobierno de los Estados Unidos, algunos declarados y otros de sus servicios especiales, pero por agentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos, por potencias extranjeras, asalariados, mercenarios. Miren, la desfachatez de estos individuos no tiene nombre, pero vamos a dejar que sea Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos, que le conteste. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y a todos los pueblos del mundo que exigen sus derechos y esperan que los gobiernos los escuchen y los sirvan en lugar de silenciarlos. Los manifestantes pacíficos no son criminales y nos unimos a nuestros aliados en todo el hemisferio y el mundo para instar al régimen cubano a respetar los derechos del pueblo a determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo. Es un grave error que el régimen cubano culpe a Estados Unidos de lo que está sucediendo. Esa interpretación simplemente muestra que no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano, que ya está cansado de la represión, harto de la mala gestión económica, la falta de alimentos y de una respuesta inadecuada ante la pandemia del COVID-19. Lo que estamos viendo en Cuba es un reflejo del pueblo cubano, no de los Estados Unidos ni de ningún otro actor externo. Por supuesto, eso es algo que se ha gestado dentro de la isla y que ha salido de la propia isla. Pero como les decía, la desfachatez de estos individuos no tiene nombre. Algo ha cambiado en la isla en el día de ayer. Cuando una persona se atreve a enfrentarse a un policía, cuando una patrulla de la policía echa marcha atrás, cuando alguien le dice dispárame y tiene un arma en su pecho y ese policía se replega, algo está cambiando en esa isla. Y de eso quiero hablar con Juan Antonio Blanco. Juan Antonio, obviamente quizá puedan hacerlos regresar a sus casas, quizá no sea un movimiento que podamos ver de hoy para mañana, pero no cabe ninguna duda que esos detalles marcan un antes y un después. Mira, en primer lugar, las protestas continúan. Yo estoy recibiendo constantemente información todavía de centenares de jóvenes que estaban tratando de acercarse a la Plaza de la Revolución, antigua Plaza Cívica. Tengo información de que en La Guinera, uno de los barrios más pobres de La Habana, también la gente sigue en las calles. Tengo información de que en Santiago de Las Vegas, que es un pueblo próximo a San Antonio de los Baños, también la gente salió para la calle. Entonces, hasta el momento, el terror no ha podido contener la ira de la gente que ha aguantado esa ira embotellada durante demasiado tiempo. Es muy curioso que yo no le presto realmente demasiada atención porque puede afectar mi salud, me indigna las cosas del señor Bruno, pero es realmente curioso de que los comunistas siempre presentan sus sociedades como un cielo sereno que solamente es interrumpido por los relámpagos de la CIA o de alguna fuerza externa. Esto que estamos presenciando es un desastre humano, es un desastre natural, hecho por políticas equivocadas, deliberadamente planificadas. El hambre de la gente se debió a que no atendieron las demandas de los campesinos hace un año. El problema de la inflación es por sus estúpidas políticas de tratar de arreglar el ajuste monetario en medio de una crisis general de la economía. El problema de la represión solo genera más represión. Nosotros llevamos las estadísticas y lo que han logrado es que las demandas económicas y sociales se politizan y la gente ya habla un lenguaje político. La gente no sale a la calle a decir quiero más pollo, quiero más mantequilla, quiero las medicinas en la farmacia. Dicen quiero abajo el comunismo, quiero libertad, abajo el Partido Comunista. Ya la gente en su cabeza ha entendido que sus demandas económicas y sociales no tendrán solución dentro de este régimen político. Y eso es clave. Como es clave lo que tú señalaste, aquí hay un antes y un después. La gente ha perdido el miedo. Y el miedo era el último pilar que le quedaba a esa tiranía. Habían perdido el control de la información y habían perdido la capacidad económica de cooptar a la población con políticas de subsidios populistas. Así que lo único que le quedaba era el terror y lo van a perder también. Y te digo más, no hay una cárcel que pueda albergar a 11 millones de cubanos
en el caso de Así que es. quieran mantener todavía esa posición. El día que esto entró en Cuba, comenzó a cambiar realmente Cuba, porque a pesar de que baje la internet, es muy difícil que se puedan reprimir las comunicaciones al punto que ellos quieren. Entonces, su realidad virtual, como yo digo siempre, creo que en este momento les ha sobrepasado. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros, Juan Antonio Blanco, gracias por acompañarnos, sé que tienes que marcharte, pero sí que también al otro lado de la línea, Otto Reitz, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental. Ahora, Otto, quien me imagino que tiene que estar temblando, son ese eje bolivariano del que yo hablaba al comienzo, esa metástasis de este cáncer que de ser extirpado tendría también los días contados. ¿Otto? Sí, perdón, es que no oigo bien, no le oigo bien. A ver, te repito la pregunta, te comento que en el caso de que este cáncer pudiera ser extirpado, la metástasis que se vive en ese eje bolivariano, en Venezuela, en Nicaragua, me imagino que también se vería extremadamente afectado. No, por supuesto, y es que es difícil calcular todo el daño que ha hecho el gobierno de Cuba en los últimos 62 años en este hemisferio. No hay un país en el cual o Fidel Castro o su gobierno, sus sucesores, no hayan intervenido. Bueno, pues lamentablemente les voy a pedir a mis compañeros que no volvamos a poner esta comunicación hasta que no la tengamos perfectamente clara, porque si no nuestros televidentes no pueden escucharlo. Rolando, te hago la misma pregunta que te hacía. ¿Tiembla Venezuela, tiembla Nicaragua? Tiembla todo el mundo, claro que tiembla todo el mundo, porque a partir de la dictadura cubana es que se formó todo esto. Ahorita estábamos hablando del tema de la intervención militar y ahora mismo estaba viendo en una de las páginas oficialistas de Cuba diciendo lo que están buscando es la intervención militar. Esa es la justificación que siempre busca la dictadura y esa es la justificación que siempre está intentando demostrar, de buscar para que la gente no se levante en Cuba. Hoy mismo, eso mismo que tú estabas diciendo, son gente joven, gente que pasa hambre, gente que no tiene un futuro, gente que se está lanzando al mar, gente que hace la selva... Absolutamente, humillada. Humillada, o sea, y no salió ahí prácticamente una persona, tú dices, bueno, una figura relevante. No, salieron gente joven que está desesperada. Y sin embargo, el régimen cubano le está diciendo de todas maneras que ellos están mandados por el imperio, que están pagados. ¿A cuánta gente le paga el imperio? A todos esos miles de cubanos que salieron en Cuba. Pero aparte hay otra cosa, Rolando. Yo creo que esto está poniendo de manifiesto muchas cosas. No solo que ese catalizador del miedo ya se ha vencido, que el miedo ya no está en la calle, que eso es obviamente un síntoma del cambio. Pero otro es este gobierno, este presidente que no fue elegido por el pueblo, que es un pelele que está ahí, que la gente no respeta y que no está entendiendo el mensaje de la gente. Este gobierno de transición no está entendiendo el mensaje de la gente. Marian, ¿por qué ese no es un gobierno? Pidió una guerra civil ayer, cubano contra cubano. Porque el poder en Cuba lo tiene Raúl Castro y la élite militar de Raúl Castro. Díaz-Canel es sencillamente la misma continuidad de dictador de Raúl Castro y de Fidel Castro. Eso no es un gobierno.